¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo pues no vamos a hablar de la remachadora. Para eso voy a dejar por aquí un enlace para que veáis un vídeo anterior que ya hice, donde os describía cómo es, para qué sirve y cómo se utiliza la remachadora. En este vídeo lo que vamos a hablar un poco es como la técnica de uso, ¿de acuerdo? Cómo se debe de usar la remachadora. Y para ello lo primero que tenemos que saber es, bueno, por qué utilizar remaches en lugar de utilizar, bueno, pues otro tipo de uniones, como puede ser tornillos y tuercas. Bueno, la gran ventaja que tiene la remachadora es que podemos utilizarla en aquellos sitios donde no podemos acceder a la parte trasera de la pieza que vamos a unir. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en un muro o en una pieza grande metálica donde no podemos llegar a la parte trasera y por lo tanto sería imposible pues montar un tipo de unión con tornillo y tuerca. También los remaches, bueno, pues son bastante utilizados en la industria porque resisten bastante bien las vibraciones y soportan grandes esfuerzos, ¿de acuerdo? Aunque es cierto que en algunas ocasiones pueden llegar a aflojarse, pero rara vez se sueltan, ¿de acuerdo amigos? Por eso los remaches pues son tan utilizados, sobre todo en la industria aeronáutica, ¿de acuerdo? Si os fijáis, los paneles de los aviones pues suelen ir remachados, no suelen ir atornillados, aunque es también una técnica especial. Bien, cosas a tener en cuenta a la hora de remachar. Bueno, pues en primer lugar el tipo de remache que vamos a utilizar. Remaches hay de muchos tipos. Aquí por ejemplo pues vamos a ver el remache normal, el remache tipo pop, ¿de acuerdo? El remache tipo pop pues es el remache que tiene pues la cabeza redondita, ¿de acuerdo? Este es el más conocido, el más universalmente conocido y el más utilizado, ¿de acuerdo? También los hay del tipo ciego, que por la parte trasera son ciegos. Los hay que son estancos, para utilizarlos en aquellos sitios donde se necesite que la unión sea hermética. Los hay de plástico. En el vídeo que os dice anteriormente, bueno, pues lo hay del tipo flor, que lo que se hace es que la cabeza, pues en lugar de ser redonda, pues es cuadrada, con aristas vivas, y conforme se va introduciendo dentro del cuerpo, pues lo abre en 4 pestañas, ¿vale? Como si fueran 4 pétalos, y recuerda pues a una flor, de ahí el nombre, ¿no? Y bueno, también los hay de diferentes tipos. Ya en industria pesada pues hay un tipo de remaches a presión, remaches de impacto, en fin, hay una gran variedad. Pero bueno, lo que nosotros vamos a utilizar normalmente en automoción y en bricolaje, bueno, pues van a ser este tipo, el pop, o sobre todo el de flor, que se utiliza mucho en carrocería porque garantiza un buen agarre para el plástico, ¿de acuerdo? Bien, cosas a tener en cuenta. Bueno, pues tendremos que elegir el tamaño del remache que vamos a utilizar. Evidentemente, para mayores esfuerzos, pues mayor debe de ser el diámetro y el tamaño del remache, ¿de acuerdo? También tendremos que tener en cuenta, bueno, pues que podemos comprarlo, pues este por ejemplo, la cabeza, el ala de la cabeza pues es un poquito abombada, pues los hay también de tipo más plana, las hay más grandes, de más diámetro, de menor diámetro, es decir, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, pues tendremos que saber elegir el tipo de remache que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Para tener garantía de realizar un trabajo eficaz y duradero, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso es, bueno, pues el diámetro de la cabeza. El diámetro de la cabeza, en este caso, bueno, pues como podéis ver aquí, este es de 4,8. Estos son los conocidos como remaches de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver este que es más pequeñito, que es de 3,2, y este que es de 4 milímetros. Bien, dependiendo del diámetro, pues así será el agujero que tendremos que practicar. Entonces, por eso vemos que estas medidas puede que nos resulten un poco extrañas, ¿no? Porque brocas de 3,2 pues es difícil encontrarlas, y brocas de 4,8 igualmente. Sin embargo, sí podemos encontrar brocas de 3,5 y brocas de 5 y brocas de 4,5.
que esos son los diámetros que utilizaríamos, por ejemplo, en estos tres tipos de remaches, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, no tenemos brocas de estas medidas, puesto que las de 3,5 y las de 4,5, bueno, pues son, las de 4,5 son un poco difíciles también de encontrar. Bueno, pues lo que haremos es, utilizando la broca, en este caso la de 4, pues abocardaremos un poco el diámetro con idea de que nuestro remache pues entre con un poquito de holgura, ¿de acuerdo? Para facilitar el montaje, ¿de acuerdo, amigos? Pues bien, una vez que hemos elegido el diámetro del remache y su tamaño, pues algo también importante es elegir el largo de la cabeza que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Podemos utilizar remaches más largos, como podéis ver aquí. Bueno, pues son 4 por 13 milímetros. 13 milímetros es el largo de la cabeza, ¿de acuerdo? Este de aquí es de 4,8 por 10 y este es de 3,2 por 9, ¿de acuerdo? Bien, pues dependiendo del grosor de las piezas que vayamos a unir, pues así será el largo del remache, de la cabeza del remache, teniendo en cuenta siempre que al grosor de la suma de las dos piezas, del grosor de las dos piezas, pues tendremos que sumarle 3 o 4 milímetros de más, que debe de sobresalir la cabeza del remache después de las dos piezas. Por ejemplo, si queremos unir estas dos piezas, bueno, pues tendremos que tener en cuenta de que el remache debe de sobresalir por la parte posterior unos 3 o 4 milímetros, ¿de acuerdo? Si no sobresale lo suficiente, pues lo que producirá es que el agarre será deficiente, ya que la cabeza del remache se introducirá justamente donde está la pieza, no dejando de que la dilatación de la cabeza del remache pues actúe como freno, ¿de acuerdo? Bien, esto que acabo de explicaros quizá lo entendáis un poco mejor si vemos cómo funciona realmente el remache. Bien, cuando vamos a utilizar la remachadora, pues tendremos que utilizar el adaptador correspondiente, como ya os expliqué en el vídeo anterior, dependiendo del diámetro del vástago del remache. En este caso, bueno, pues vamos a utilizar el más pequeñito, ¿de acuerdo? Este que es más grueso, bueno, pues tendremos que utilizar este de aquí, el que ya tenemos instalado, ¿de acuerdo? Pregunta del millón: ¿se puede utilizar el adaptador más ancho en un remache más pequeño? Bueno, pues esto va a depender un poco de cómo de desgastada esté vuestra máquina. En este caso, bueno, pues vamos a intentarlo a ver qué pasa, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues ya veis que cuesta un poco hasta de introducir el remache, pero bueno, ha entrado y en este caso, bueno, pues sí, ha cogido y bueno, fijaos cómo se introduce la cabeza dentro del cuerpo y cómo se dilata el cuerpo. Esto es lo que yo os decía. Si esta parte que se dilata está justo al borde de la pieza, bueno, pues no se va a producir esta dilatación en forma correcta, ¿de acuerdo? Y entonces el agarre no será de garantía suficiente, ¿de acuerdo, amigos? Ya que nos interesa tener este reborde para que no pase por el agujero que tenemos en la pieza, ¿de acuerdo? Bueno, pues si continuamos, pues veis cómo se sigue introduciendo la cabeza dentro del remache hasta que, bueno, pues llega al final y acabará por partir el vástago, ¿de acuerdo? Y aquí ya podéis ver, bueno, pues cómo ha quedado el remache montado, ¿de acuerdo? Bien, si queremos unir estas dos piezas, como os he dicho, bueno, pues en este caso vamos a tener que utilizar un remache de 3 milímetros,
puesto que es el diámetro que nos permite pasar por aquí, por este agujero, ¿de acuerdo? Así también podéis ver que podemos unir piezas con taladros de diferente diámetro. Como podéis ver, este diámetro es mayor que este otro, siempre y cuando la cabeza, el ala del remache, pues no pase a través del agujero, ¿de acuerdo? Esa es otra de las ventajas que tiene la unión por remaches, ¿de acuerdo? Si por ejemplo esta pieza tuviese el diámetro muy grande, bueno, pues podríamos utilizar una arandela, ¿de acuerdo? Podríamos poner una arandela que nos sirviese de superficie mayor para que no se colase la cabeza del remache, ¿de acuerdo? Pero bueno, este no es el caso. Bien, como os decía, pues tiene que salir el remache por la parte posterior unos 3 o 4 milímetros. Y ahora vamos a ver cómo quedarían estas piezas remachadas. Por supuesto, tenemos que sustituir la boquilla, el adaptador, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos nuestro adaptador, bueno, pues procedemos al remachado. Ahí podéis ver cómo, bueno, pues ya empieza a introducirse la cabeza dentro del cuerpo, ¿de acuerdo? Ya está justo, la cabeza está justo en el filo de la pieza. Aquí ya podéis ver, bueno, que se ha producido un estrangulamiento y bueno, aquí es donde va a partir el remache ya, ¿de acuerdo? En el siguiente tirón, pues donde va a partir el remache, ¿de acuerdo? Porque ya no va a poder pasar más. Bien, y ya, pues bueno, ha cortado la cabeza, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, bueno, pues las piezas quedan perfectamente unidas, ¿de acuerdo? Y aquí queda, bueno, pues la parte posterior del remache. ¿Qué ocurre si utilizamos un remache muy largo? Bueno, pues que esta parte de aquí pues quedará un trocito más largo fuera y quedará bastante antiestético. Aunque, bueno, la mayor parte de las veces esta parte pues no se va a ver, la que se va a ver es esta, ¿de acuerdo? Pero tendremos que tenerlo en cuenta también dependiendo de la profundidad que tengamos justo detrás de las piezas que vamos a remachar, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Y nada más, amigos, creo que he explicado todo lo que quería explicaros y creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, bueno, pues no dudéis de hacérmela en los comentarios, que ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dame un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.